Como ya le habíamos dicho, estamos con la doctora Leslie Álvarez, que vamos a hablar de un tema sumamente interesante, o sea, la fiebre de la chikungunya. Mira, Leslie, ¿qué nos puedes aportar con respecto a esta enfermedad? ¿Cómo es ese control de vectores? ¿Cuáles son los vectores que están causando esta enfermedad? Porque ya tenemos de hace más de 22 años el dengue hemorrágico y el dengue clásico. Sabemos que es el Aedes aegypti, pero ¿qué podemos hablar más sobre estos vectores? Bueno, principalmente, pues como ya lo mencionaste, los vectores del virus chikungunya es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Como el primer o principal vector, Aedes aegypti. De hecho, Aedes albopictus no se ha reportado naturalmente infectado para acá, para Venezuela. El primer caso que se reportó en América naturalmente infectado fue en México y fue en 1996, pero en Venezuela, albopictus no se ha encontrado naturalmente infectado con el virus chikungunya. Decimos que básicamente pues son esos dos vectores. Ahorita en esta, vamos a decir, brote de chikungunya, es una enfermedad emergente para Venezuela, es primera vez que se presenta en Venezuela. Tenemos a Aedes aegypti pues como el vector de la virosis. Vamos a decir, lo interesante o lo problemático de Aedes aegypti es que él convive con nosotros, él está presente en un área urbana, periurbana, doméstica, y pues el encuentro entre bien sea el humano enfermo o el humano sano, pues es muy frecuente con el Aedes aegypti. Entonces es difícil de controlar las poblaciones de Aedes aegypti, pues lo tenemos conviviendo con el humano. Es difícil, más no es imposible, pero es una acción que tiene que ser en conjunto con todos los pobladores, la comunidad, concientizar a la comunidad y a la vez también a todos los entes gubernamentales, que su aporte pues también es muy importante en tratar de controlar este vector. Mira, ¿y esta fiebre de la chikungunya de dónde nace? ¿Dónde aparece? ¿Por qué nos llega a Venezuela? O sea, ha marcado muchísimo territorio. Sí. Tengo entendido que empezó en Tanzania. Sí, el primer caso aislado del virus de chikungunya fue en Tanzania en 1952-53. El virus fue aislado tanto de suero de humano, o sea, en un paciente, como del vector. Luego, con el transcurrir de los años, pues él fue migrando, la dispersión del virus fue migrando hacia otra parte de África, Europa, hasta llegar a América. América llegó específicamente en Estados Unidos, en Texas. Fue el primer caso de virus chikungunya que se reportó, fue en 1996, y años posteriores pues se ha venido diseminando el virus hacia la parte de Centroamérica y Suramérica. Luego de aparecer el primer caso en Estados Unidos, se presentó un caso en Brasil para 1998 aproximadamente, luego en Colombia, finalmente ahorita en Venezuela pues tenemos en el 2014 la presencia del virus chikungunya, aunque el vector Aedes aegypti, Aedes albopictus, pues es de una data muy anterior a esta fecha, está conviviendo con nosotros. Aedes aegypti, obvio, tiene mucho más tiempo presente en Venezuela que Aedes albopictus. Albopictus se reportó en el 2009, que realmente es el primer registro de Aedes albopictus aquí en Venezuela, y fue en Caracas, en el Cementerio General del Sur, y en sus zonas aledañas, que eran unas zonas bastante naturales, donde se encontró Aedes albopictus. Y posteriormente, en el 2012, sí se reporta en Aragua, Aedes albopictus. Reportes para Trujillo y otros estados, a los momentos no los tenemos. De Aedes albopictus, obvio, de Aedes aegypti, pues sí está ampliamente distribuido en toda la amplitud de nuestro país. Claro. Eso habla pues de la importancia de que estamos muchísimo más preparados que hace 2 décadas con el dengue clásico y hemorrágico, que nos sorprendió al mundo médico y realmente a veces no sabíamos qué hacer. Hoy en día pues somos especialistas en el tratamiento del dengue hemorrágico y podemos controlar esta enfermedad que por su nombre ha traído mucha alarma. Vemos que médicamente es mucho más fácil tratable que el dengue hemorrágico. Esta enfermedad no es mortal, la letalidad es muy escasa,
generalmente abarca el 0,4% de los pacientes infectados. Afecta principalmente a neonatos, las mujeres embarazadas y edades muy extremas después de los 80 años. O sea que la población puede estar tranquila que esta enfermedad no es mortal. Lo que sí pareciera que tuviese un nombre mortal, porque es realmente hasta muy difícil de nombrar, pero así se conoce en todo el mundo. ¿Qué insecticidas pueden controlar estos vectores? O sea, la Aedes aegypti albopictus, que ya sabemos que no lo tenemos, pero qué repelentes o insecticidas caseros inclusive, porque con la escasez de tantos implementos industriales que tenemos en este momento, debemos enseñar a la persona en la casa de cómo controlarlos, cómo podemos hacer, qué experimentos hay en la universidad para indicarle a la población cómo puede controlar estos vectores. Bueno, básicamente el Aedes, tanto aegypti como albopictus, tiene dentro de su ciclo biológico, tiene una parte acuática y tiene una parte terrestre. Ambas fases o ambas partes nosotros las podemos atacar para tratar de controlarlo y así, por supuesto, bajar un poco la incidencia de tanto de dengue como el del virus chikungunya. Tenemos algo positivo, que la forma de controlar el Aedes aegypti es similar al de albopictus y como ambos son vectores del chikungunya y del dengue, pues vamos a decir, dentro de todo el panorama tenemos algo positivo que es solamente tener un programa de control. Si tenemos un solo programa de control, pues vamos a tratar ambas enfermedades de controlarlas. Entonces, como te había comentado, tiene una fase acuática que va desde huevo, larvas de diferentes estadios y pupa, y luego una fase terrestre o aérea que es el mosquito adulto. En ambos periodos o en ambas fases nosotros podemos tratar de hacer el control. Es un control más fácil el control en la parte acuática. ¿Por qué? Porque se limita sobre todo para Aedes aegypti. Generalmente voy a tratar de enfocarme en Aedes aegypti, ya que el albopictus pues no se ha incriminado, no se ha encontrado naturalmente sí, infectado. Eso es bueno aclarar, que el albopictus por lo menos no lo tenemos en este momento. Infectado, más está presente, pero no no se han reportado aislamientos del virus en el albopictus. Entonces, pues generalmente vamos a ubicarnos en el control de Aedes aegypti. ¿Cómo lo hacemos? Como habíamos comentado anteriormente en el programa que hicimos en la radio, tenemos varios puntos en los cuales nosotros podemos participar. Bien puede ser una protección personal, una protección de la vivienda, el saneamiento ambiental y la vigilancia entomológica por parte de los entes gubernamentales. ¿Cómo podemos hacer nosotros la protección personal? Pues ya tú me habías comentado, me habías preguntado algún insecticida, algún repelente, sobre todo desde el punto de vista repelente. El repelente no va a matar al mosquito, pero como su nombre lo indica, lo repele, evita que pique a las personas y ahí estaríamos interrumpiendo el contacto hombre-vector, bien sea hombre sano o el hombre infectado. Se va a ayudar a que el mosquito no nos pique. Pues. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros liberamos CO2 y es lo atractivo para el mosquito. El mosquito tiene unos apéndices en su cabeza que detecta el CO2 de las personas y mientras más CO2 liberemos, pues más atractivos somos para los mosquitos. Al colocar el repelente, que pudiera ser sobre la ropa, si es en aerosol o directamente en la piel, pues vamos a evitar ese contacto entre el mosquito y el humano, bien sea sano o bien sea enfermo. Eso lo podríamos hacer. Generalmente el repelente en base de ADIT, es que es un compuesto químico, es una toluidina. Pero si no se consigue en el mercado, nosotros podemos tratar de hacer repelentes naturales, en los cuales podemos incluir citronelas, podemos incluir aceites que le coloquemos eucaliptos y frotarlo en nuestro cuerpo. Comerciales de sí, vegetales aceite de comer. Niño, no, sobre todo de niño, que es el que te puedes colocar en la piel. Puedes hacerlo, obvio, con ajo, pero con ajo ya para la persona, pues es para molestoso. Para salir a la calle, sí, pues sí, es molestoso. Lo va a repeler no solo los mosquitos. No solo los mosquitos, pero sí los podemos tener en las casas. Eso sería una protección muy casera. Luego vamos a la protección personal de crearte una conciencia. Nosotros somos muy asiduos a visitar al paciente. Cuando está enfermo, tú visitas a la persona para ser solidario con ella. Pero si esa persona tiene el virus y está en el momento donde está la replicación o está el virus en sangre,
aumenta la probabilidad de que tú puedas posiblemente estar infectado. No porque el mosquito te va a picar y de una vez te va a picar a ti, no, porque para eso pasa un periodo de tiempo donde se replica el virus dentro del vector y no va a ser en cuestión de minutos o de segundos. Pasan tiempo para que eso se replique, pero puede ser que dentro del ambiente de esa persona que está enferma hayan otros mosquitos que ya estén infectados y cuando tú por casualidad, o sea, algo eventual, pues visites a esa persona, pues sea picada por ese mosquito enfermo. Y vayas a padecer la enfermedad. Sí, transmitiéramos entonces de esa forma. Otra cosa que es muy recomendada por la Organización Mundial de la Salud es que vistas atuendos largos, pero sabemos que este es un país tropical, que el clima es bastante templado. Ha aumentado mucho en los últimos días. Y que pues para estar cubiertos completamente va a estar difícil, ¿no? Pero son cosas que en algún momento dado tú puedes considerarlas, ¿no? Y es importante que las personas lo conozcan. Eso sería desde el punto de vista de la protección personal. Ahora tenemos una protección que está dentro de la casa. Como ya te había explicado, pues dentro de la fase de desarrollo del mosquito, dentro de su ciclo de vida, tiene un periodo que es acuático. Y ahí vamos con los criaderos. Desde el punto de vista de un criadero, es cualquier recipiente con agua donde el mosquito pueda poner sus huevos, o sea, hacer la oviposición. Generalmente ese gypti es agua limpia y en nuestro país y en muchas de nuestras localidades, pues el agua no viene por las tuberías, o si no, ahorita tenemos un problema muy grave de almacenamiento de agua, no tenemos todos los días agua, en grandes estados como Zulia, no tiene todos los días agua, pues y la manera de cómo tener tu agua, puedes hacer depositarla, tener recipientes en los cuales pues tú depositas el agua de consumo y ellos van a ser un criadero para Aedes aegypti. ¿Cómo pudieras tú tratar de evitar ese criadero? Bueno, no lo puedes evitar porque si no tienes agua, ¿verdad? No tienes agua para tu consumo humano, para tus actividades. ¿Qué puedes hacer? Bueno, evitar que el mosquito, en este caso la hembra, ponga sus huevos y así se desarrolle el mosquito y por supuesto proliferen en los adultos. ¿Cómo haces tú? Lo puedes hacer tapándolo con una mallita. En el caso que sea una malla, lo puedes tapar simplemente con una tapa metálica para evitar eso. El mosquito hembra de ese aegypti ponga sus huevos en la superficie de los envases que tienen agua. Lo puedes hacer así. Incluso si tú haces esa forma de interrumpir o de controlar individualmente, estarías contribuyendo a que bajemos los índices de los Aedes, ¿no? Otra cosa que pudieras hacerlo es que en el caso de que no dispongas de tapar los envases, pues va a ocurrir eso, la oviposición. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros podemos también interrumpir que esos huevos, de los huevos emerjan las larvas y se continúe el desarrollo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos más o menos cada 3 días reemplazar el agua. Obvio, ahí volvemos con el problema del agua. Pero pudiéramos hacer eso, reemplazar el agua cada 3 días, teniendo la precaución de frotar las paredes de los envases, porque los huevos contienen una sustancia que les permite adherirse a la superficie, entonces ellos se adhieren a esa superficie, como tienen la capacidad de resistir por más o menos 6 meses o 12 meses a la sequía, o sea, a la desecación, pues vas a tener los huevos allí. Una vez que tú vuelvas a llenar tus envases, van a tener un ambiente propicio a esos huevos para eclosionar las larvas. Es un círculo de nunca acabar. Sí, entonces tenemos que tocar muchos puntos, pero que lo podemos hacer. Sí. Eso sería la parte de eliminar criadero, una correcta almacenamiento de la basura, porque hasta las tapitas de cualquier envase que pueda albergar una pequeña cantidad de agua es un posible recipiente para que las hembras pongan sus huevos. Otra cosa sería las plantas ornamentales, las plantas acuáticas. Nosotros tenemos la costumbre de tener esas plantas acuáticas. Ahí también son sitios que son atractivos para Aedes aegypti, para colocar sus huevos y por lo tanto tener un criadero.
Obvio, los neumáticos, los cauchos, nosotros tenemos la costumbre de almacenarlos en las casas y ellos son un ambiente propicio para el desarrollo porque son oscuros. La hembra busca generalmente sitios oscuros para hacer el reposo luego que de la ingesta sanguínea, para hacer su digestión y luego oviponer. Entonces, todas esas son cosas que tenemos tiempo atrás recalcándolo para el control del dengue, pero si tenemos que recalcarlo más, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer, porque es una forma de controlar. Lo otro sería, tú puedes poner plaquitas, a veces dicen, no, eso no ayuda, pero si no ayuda, no molesta, ¿verdad? Entonces podemos poner las plaquitas, podemos también, lo muy importante, reportar los casos. Posiblemente esta persona tiene dengue, tiene dolores articulares, a lo mejor puede ser mucha gente le da miedo reportar que está enfermo a sanidad o a epidemiología y resulta una gran ayuda. Exactamente, porque epidemiología también, que vendría la parte gubernamental, toma sus acciones. ¿Cuáles son sus acciones? Pues tratar de abatizar esos criaderos, esos envases con agua de consumo, abatizan, le colocan un insecticida, Temefos, granulado, tiene muchos años que se utiliza el Temefos, ha tenido la ventaja que es un insecticida organofosforado muy noble, que hasta los momentos Aedes aegypti no ha desarrollado resistencia contra este insecticida, cosa que es muy favorable. Entonces, y sobre esto de que las fumigaciones que hace Fundasalud en todas las ciudades o en los focos donde hay criaderos o abunda de manera excesiva el criadero del mosquito, estas fumigaciones dan resultados, o sea, ayudan a controlar ese vector. Muy bien. Luego, como tenemos también, como ya te había comentado, la batización o la aplicación de Temefos en los depósitos de agua de consumo sería para la fase acuática. Y luego, lo que tú nos dices, las fumigaciones serían para los adultos. En la actualidad, lo que se realiza son nebulizaciones, por eso porque es una nube que se forma del insecticida, son de ultra bajo volumen. Nosotros no vemos las gotitas del insecticida que quedan en suspensión y que lo que se logra es que haya un encuentro entre las gotas del insecticida y el insecto, bien sea cuando está volando o cuando está en reposo. Esas nebulizaciones son efectivas siempre y cuando se conozca que el mosquito es susceptible al insecticida que se está aplicando. Para eso, como tú me preguntabas, tu inquietud de que si en la universidad hacemos esos tipos de experimentos para saber, es lo idóneo. Antes de aplicar una medida de control, así sea un brote epidémico, mucha emergencia, debemos conocer si el mosquito que nosotros queremos controlar es susceptible al insecticida que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque si podemos tener un éxito aplicando un insecticida, el personal está capacitado para aplicarlo, lo aplica como debe ser, a las horas que se debe de aplicar, pero si el químico no está ejerciendo su acción sobre el vector, pues no tenemos nada. O sea, no vamos a lograr el objetivo que va a ser, pues tratar de bajar las densidades de esos mosquitos adultos. Por lo tanto, se deben de hacer pruebas primero en el laboratorio donde garanticemos que el insecticida que vamos a aplicar va a ser efectivo contra ese vector o contra esa plaga. Claro. De hecho, Temefos, te digo, o el abate, pues en este momento estamos probándolo porque para garantizar de que cumpla con todos los requisitos para que sea un buen controlador. Sí. Es todo un punto a favor a las fumigaciones, que mucha gente cree aquí en Trujillo que las fumigaciones no surten ningún efecto, que para qué las hacen, y ven que realmente sí tienen razón de ser científica, que las fumigaciones se hagan regularmente y no de manera espaciada, porque puede ser que haya mucha susceptibilidad de ese insecticida para controlar ese vector, en este caso la Aedes aegypti. Pero dime, Leslie, y es el uso de los aerosoles domésticos que venden en los supermercados, en los abastos, se pueden colocar durante el día en el cuarto cuando estamos en el trabajo y luego volver en la noche a dormir. ¿Eso hace algún control? Sí lo haría si tuviésemos la certeza de que el químico que se vende, el insecticida comercial, sea
efectivo contra el vector que tú quieras, contra el insecto blanco. Por ejemplo, en la actualidad tenemos dentro de los insecticidas comerciales, tenemos los piretroides sintéticos. Generalmente son permetrina, deltametrina, lambdacialotrina, etcétera. Cuando tú los compras, tienes la esperanza, tienes la fe de que te van a eliminar los mosquitos, ¿verdad? Pero resulta que actualmente, por lo menos en Trujillo, hicimos trabajos donde se evalúa la susceptibilidad a los piretroides en 2 poblaciones de Aedes aegypti y resultó que eran resistentes. Mira, y el control de estos vectores lo podemos hacer de una manera, o sea, el llevar la susceptibilidad para saber si estamos actuando con estos insecticidas de manera empírica o no. En los abastos hay un control por parte del Ministerio de Sanidad. Y si el virus del chikungunya tiene entrada a Latinoamérica o a Sudamérica por Venezuela o ya existía esto. Pero esto nos lo responderá después que regresemos de un corte comercial con esta interesante conversación con la doctora Leslie Álvarez, que es entomólogo de la Universidad de los Andes y especialista en la fiebre del chikungunya. Ya regresamos.